cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, reunido tu iglesia en este lugar, hemos venido para rendirte culto, adoración, alabanza. Señor, también ahora, al abrir tu palabra, nos guíes, Señor, a través de ella, a poder recibir en nuestros corazones tu enseñanza. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que estamos aquí reunidos y los que también a través de la red social pueden compartir con nosotros y participar de este culto. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Ahí veo a Víctor nuevamente. Víctor, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros de la semana pasada, ¿no? Me acuerdo de Víctor porque mi papá se llamaba Víctor. Así es. Muy bien, todos ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor y vamos a participar juntos de la reflexión de su palabra. Muy bien. Y estamos entonces con la lectura bíblica, ya, la lectura bíblica en Lucas 19. En nuestro calendario, el día de hoy, en el calendario litúrgico, el día de hoy se recuerda el Domingo de Ramos, ¿ya? Domingo de Ramos. Ahora usted dirá, no, pero ese es de los católicos. No, eso no tiene nada que ver con el catolicismo, es un hecho histórico, ¿ya? Un día, domingo así como hoy, antes de la crucifixión, el día domingo, como hoy, el Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. A este hecho se le llama la fiesta de los ramos, porque cuando Jesús entraba, la gente ponía sus ramas, ponía sus mantos para que el Señor Jesús entrara, ¿no? Entonces la palabra que hemos leído nos dice que el Señor Jesús estaba yendo a Jerusalén. Ese era el propósito. Dentro de la profecía bíblica, el Mesías tenía que llegar a Jerusalén y desde allí ser llevado a la cruz. Así es que Jesús, en cumplimiento de la profecía bíblica, está yendo a Jerusalén. Él sabe lo que le espera. Ya lo había anticipado a sus discípulos. Es necesario que vaya a Jerusalén y allí voy a ser apresado, voy a ser muerto, les dijo. Y por eso Pedro dice, Señor, no vayas. ¿Cómo vas a ir, Señor? Yo te voy a defender con mi vida. Entonces, en este cumplimiento de la profecía, el Señor dice, está subiendo, es decir, está yendo a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, cuando se encontraba cerca de Betfagé y Betania, cerca al Monte de los Olivos, Él hace un alto y envía a 2 de sus discípulos para que hagan un encargo. Y el encargo es, necesito transporte. ¿Ya? El Señor Jesús necesitaba un transporte. Necesitaba entrar a Jerusalén como lo hacían los reyes. Claro, los reyes lo hacían en un caballo, en un corcel, ¿no? Muy bien vestido con la indumentaria. Pero en este caso Jesús dice, van a ir a la aldea que está enfrente, van a entrar en la aldea y ahí van a encontrar un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Lo desatan y me lo traen. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo están desatando? Ustedes van a decir, porque el Señor lo necesita.
Y efectivamente ellos hicieron la comisión para la cual encomendaron, y tal como Jesús lo anticipó, ¿no?, lo predijo, efectivamente aparecieron los dueños justo cuando ellos estaban desatando al burrito y le dicen: ¿por qué están desatando mi burro? ¿No? Y ellos dicen: el Señor lo necesita. Muy bien. Y en esta mañana justamente vamos a hablar de esto. El Señor nos necesita, ¿ya? Nuestra vida está en los planes y propósitos de Dios. Pero para que nuestra vida sea usada conforme a los planes y propósitos de Dios, es necesario que suceda algo. El personaje que resalta en esta historia es el pollino, ¿no? Se le da cierta prestancia en este relato bíblico, pero nosotros sabemos que el burro, el pollino, el burrito, el asno, es un animal insignificante, ¿no? Es insignificante. Tan insignificante que cuando alguien comete un error, una falta, o no se aprende la lección, ¿qué se le dice? Eres un burro, le dice, ¿no? Antiguamente los profesores, cuando el alumno no sabía su lección, le ponían 2 orejas de burro y lo mandaban a rincón, de castigo ahí. Así es que cuando los demás compañeritos veían al alumno con sus 2 orejitas de burro, sabían que no ha aprendido la lección. Si en la sierra quieren a un animal que trabaje sin protestar y que trabaje duro, como animal de carga, ¿a quién buscan? Al burro. Entonces, el burro es un animal que está destinado para trabajos pesados, ¿no? Y es comparado con las personas que de repente no desarrollan, ¿no?, un intelecto, no logran algo, entonces, ¿qué culpa tiene el burro? Pero en esta historia, ese animal insignificante y venido a menos, sin embargo, cobra un realce importante porque se convierte en alguien necesario. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Señor, ¿qué cosa? Lo necesita. Se convierte en necesario. El Señor lo necesita. De ahí es que este animalito, echado a menos, maltratado, se convierte en un personaje de necesidad. ¿Y quién lo necesita? Pues nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él no iba a entrar en un caballo, en un corcel. Él necesitaba ese pollino. Y por eso es que exclusivamente envió a 2 discípulos para que vayan a la aldea vecina, desaten el animalito que él ya había visto, aunque no estaba ahí, él ya lo vio y anticipa lo que va a pasar y le dice: ustedes van a responder de esta manera, el Señor lo necesita. En primer lugar, entonces, esta historia nos hace aprender que cuando Dios tiene que cumplir sus propósitos y sus planes, no descarta el echar mano o el usar
a personas que se consideran insignificantes. Usted dirá, ¿qué me va a usar Dios a mí? Yo soy insignificante, no tengo letras, no tengo estudio, o no tengo un buen apellido, una posición social. Soy insignificante. Nadie se da cuenta si yo estoy o no estoy, si falto o no falto al templo, por ejemplo, ¿no? Porque uno se considera muchas veces insignificante y pasa desapercibido. Cuando nos miramos de esa manera, echamos a perder nuestra valía como personas. Tenemos que entender a la luz de este relato bíblico que Dios, para poner en marcha sus planes y sus propósitos, toma a personas que muchas veces son insignificantes. Y eso se ha repetido a lo largo de la historia bíblica, cuando Dios toma personas que son consideradas pocas o se consideran pocos. Él toma a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios exalta, ¿a quién? A los humildes. Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, ¿a quién usó? Usó a un hombre de 80 años que vivía en el desierto y era pastor de ovejas. Y ni siquiera eran sus ovejas, sencillamente pastoreaba las ovejas de su suegro. Y Dios tomó a ese hombre para liberar al pueblo de Israel. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de Moisés. Moisés. Cuando Sansón tuvo que enfrentar a los filisteos para lograr una victoria a favor de Israel, un solo hombre se enfrentó a 1000 soldados de los filisteos y les ganó. ¿Y qué usó Sansón para lograr una victoria tan extraordinaria? Metralleta, cañón, bazuca. ¿Qué cosa usó? ¿Cómo logró vencer a 1000 soldados? Un solo hombre. Usó algo desechable, insignificante, que nadie le daba importancia. Usó la quijada de un burro. Tú ves una quijada de burro tirado por el camino y dirás, ¿para qué sirve esto? Pero para Sansón significó algo importante. Entonces, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel a través de la quijada de un burro. Imagínese. Se levantó un nuevo enemigo que todos los días salía al frente del ejército de Israel y con voz fuerte vociferaba y decía, a ver, mándenme un soldado que quiera luchar conmigo. ¿Dónde está ese hombre que quiera luchar conmigo? Yo les prometo que si me vence, nosotros todos nos convertiremos en sus siervos. Pero si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. Y cada mañana salía este hombre a amenazar y amedrentar al pueblo de Israel, hasta que un día se levantó un jovencito, se fue
a la orilla del río. Escogió 5 piedrecitas. ¿Qué valor tenían esas piedras? Nada. Ahí están botadas en el camino. ¿Quién colecciona? ¿Quién guarda esas piedras? Ahí está, botado. Es de nadie. Y Dios, con una piedra tirada en el camino, le dio la victoria a David y mató a Goliat. Una piedra en el camino se convirtió en el arma más letal para destruir al enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Imagínense, cosas insignificantes usó Dios para traer victoria a su pueblo. La historia en los Reyes nos habla de una mujer pobre, viuda, con hijos y endeudada hasta el cuello. Tenía tanta deuda que su acreedor le dijo: mira, si no me puedes pagar, yo voy a ir a tu casa, me voy a llevar a tus hijos para que trabajen para mí como esclavos y así vas a pagar tu deuda. Como toda madre, sacrificada, estuvo triste. ¿Cómo era posible que ese hombre se iba a cobrar la deuda que quedó seguramente de su esposo con la vida de sus hijos? Así es que buscó la ayuda de Dios. Y un hombre de Dios le dijo: ¿qué cosa tienes en tu casa? Ella dijo: lo único que tengo en mi casa es una vasijita de aceite. Y Dios hizo que esta mujer tuviera dinero para pagar sus deudas y para poner un emprendimiento para el futuro, y así su familia pueda vivir con tranquilidad económica. ¿Qué hizo Dios? De ese poquito de aceite, multiplicó en muchas tinajas de aceite que ya la señora no sabía dónde guardar más aceite, porque ya había pedido de todos sus vecinos sus baldes, sus cántaras, sus vasijas, y tenía aceite. Esa señora se convirtió en la primera señora que vendía aceite al por mayor y menor en su pueblo y pudo sustentar la vida de su familia en adelante. ¿Qué usó Dios? Un poquito de lo que había en su casa. Y de esa forma logró salir adelante. Llegamos al tiempo de Jesús. Hay 5,000 hombres esperando algo para comer. No se contó a las mujeres ni los niños. No es porque no valían nada, pero contaban a las cabezas de familia. Así es que si había 5,000 varones, échele doble, pues ya, 10,000 personas. Están con hambre, tienen una necesidad. Y por allí hay un niño, un jovencito, que tiene 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Hoy día usted va a la panadería y por lo menos yo compro 3 panes por 1 sol, es lo que me dan. No sé si a ustedes le dan más, ¿ya? A mí me dan 3 panes por 1 sol. Como me da pereza ir al día siguiente por otro sol de pan, así que yo me compro 2 soles o 3 soles de pan. No importa que esté frío, ya igualito me lo como el otro día y el otro día. Este joven tenía 5 panes y 2 pescaditos. Sus discípulos de Jesús le dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer para alimentar a tanta gente?
Y un discípulo dice, Señor, aquí hay este joven, mire, tiene 5 panes y 2 peces. Y otro va a decir, pero ¿qué cosa eso? ¿Qué cosa es eso para tantas personas? Claro, ¿qué cosa es eso? Eso no vale. Es un insulto decir, mira, el chico tiene esto y quiere compartir. Pero el Señor Jesús le dio la atención a eso y mandó que todas las personas se sienten, se recuesten en la hierba. Y el Señor Jesús hizo una oración y esos 5 panes y esos 2 peces satisfacieron la necesidad y el hambre de por lo menos 10,000 personas. Claro, la Biblia dice 5,000, ¿no? Sin contar a las mujeres ni los niños. Una vez más, podemos ver que cuando Dios quiere cumplir sus planes y sus propósitos, usa lo insignificante para darle valor. Quizá usted se ha sentido alguna vez o se siente de poca valía, de poco valor, que no tienes futuro o no vales nada, y porque muchas veces nos han dicho, no sirves para nada, eres un bueno para nada, toda la vida así. Pero Dios quiere cambiar ese chip, que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor puede hacer grandes cosas. Quizás seamos la quijada de burro tirado en el camino o esa piedrita a la orilla del río. Quizás seamos sencillamente 2 peces o 5 panes. Pero cuando Dios quiere usar y cuando Dios quiere cumplir un propósito, lo insignificante se convierte en lo importante. Y nuevamente el texto nos dice, si alguien pregunta, ¿por qué lo desatáis? Ustedes van a responder, porque el Señor lo necesita. Así es que, mis queridos hermanos, el Señor te necesita. Te necesita. Y aunque usted diga, no, ¿qué puedo hacer yo? Si el Señor te va a usar, el Señor puede hacer algo. Dice el texto, y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando Dios quiere usarnos, también Dios nos capacita. Cuando llevaron a este pollino delante de Jesús, dice, le pusieron, versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Este asno o este burrito era un burro joven, por eso se le dice pollino, porque es un animal joven todavía, que no ha trabajado, que no ha sido montado, que todavía no ha sido hecho un animal de carga, está, como se dice, 0 kilómetros, ¿ya? Está nuevo. Los discípulos ponen sus mantos sobre este burrito, ¿no? Se sacan sus mantos y lo ponen sobre Jesús para hacer una especie de cabalgadura. Así nomás no se iba a subir el Señor, ¿ya? Los que han montado
es caballo, burro, le ponen, pues, ¿no es cierto?, su manto, su silla de montar, le ponen sus, ¿no?, para que el lomo del animal no sufra y tampoco no sufre el que se sube, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya le pone ahí sus cosas encima y ya amortigua, pues, ¿no? Amortigua la espalda del animal contra tu cuerpo. Cuando el Señor quiere usar a alguien, también va a hacer lo mismo. Lo va a preparar, lo va a capacitar, lo va a formar. Entonces, usted quiere ser un instrumento en la mano de Dios, tiene que estar dispuesto a aceptar el reto, pero en segundo lugar, a ser capacitado por el Señor. ¿Y qué hace el Señor para poder usarnos como instrumentos útiles? Pues, como dice Pablo en Romanos 12, nos da dones, nos da talentos, nos da capacidades con los cuales vamos a desarrollar el ministerio. Dice Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si Dios quiere usarnos, Dios nos capacita y nos da dones, capacidades espirituales para poder ejercer un ministerio. El mes pasado hemos tenido el programa de la EBDB, la Escuela Bíblica de Vacaciones. Y quienes se han entrenado como maestras que no habían enseñado antes. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Ahí está Gloria, ¿ve? Gloria, ¿no quisieras apoyarnos para enseñar a los niños? Ay, pero yo no sé, yo nunca he hecho. Pero aceptó y el Señor la usó y despertó en ella ese don que ya Dios le había dado, pero que ella no sabía. La EBDB duró apenas 5 días, de lunes a viernes, y eso fue el mes pasado. Pero ha pasado, ya pasó marzo, ahora estamos en abril, y Gloria está a cargo de una clase de escuela dominical. ¿No? Estoy solo por poner un ejemplo. Que cuando Dios nos quiere usar, nos capacita, y nos capacita dándonos dones, talentos, capacidades para ejercer una tarea. Así como el Señor, antes de subirse al pollino, primero preparó el lomo del animal, le pusieron sus mantas ahí, sus cosas, para recién comenzar a trabajar. Así también el Señor a nosotros nos acondiciona, nos prepara, nos capacita y después, ahora sí, adelante. En 2 Corintios 3, 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué hace Dios con nosotros para usarnos? Nos da aptitudes, nos hace competentes. Cuando estaba en el colegio, en la primaria todavía, estaba en 3er grado de primaria, tenía una profesora, todavía me recuerdo de ella, se llamaba Hilda. Y me recuerdo de ella porque ella era una mujer alta, así como yo ahora, y tenía unos
unos zapatos que le llamaban suecos, esos que eran así de altos y de madera. Y ella, cuando no hacíamos algo bien, levantaba el pie, pues, ¿no? Y nos daba un suecazo. ¡Pah! Y salíamos volando los chibolos, pero era brava. Si nos demorábamos fuera de recreo, ya, pase al salón. Pero, profesora, pase. Pero, profesora, pase. ¡Pum! Nos hacía volar adentro. Y ella un día me sacó a leer, a dar una lectura, que lea un cuento, una historia de libro. Y yo estoy leyendo. Pero ella me dice, no te escucho. ¿Niños escuchan? No, dicen todos. Lee más fuerte. Y según yo, estoy leyendo fuerte. Pero ellos dicen que no me escuchan. Y seguramente era así. Que para mí yo estoy haciendo bien, pero los demás no escuchan porque seguramente no vocalizaba bien las palabras, no tenía buena dicción y entonces, pues así. Si la profesora Hilda me viera ahora, diría, ¿tú estás hablando ahí? Oye, pero si tú en el salón ni siquiera podías balbucear bien las palabras. Cuando el Señor nos quiere usar, nos da capacidades y aptitudes y nos prepara. De esa manera, el Señor nos va a usar también. Versículo 29 al 31. Estamos en Lucas 19. 29 al 31. Una vez más, ¿no? Dice que el Señor Jesús fue cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a sus discípulos. Y les dijo, id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Muy bien. Todos somos elementos de uso posible. Cuando Pablo habla a los corintios y les dice que a todos les ha sido dada la manifestación del Espíritu, a cada uno, esa palabra cada uno viene del griego ekastos, que significa nadie ha sido la excepción. Nadie y ninguno ha sido la excepción jamás. Es decir, que todos y cada uno de los hijos de Dios que son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, se ha quedado huérfano de un don, de una capacidad o de una aptitud para desarrollar una tarea al servicio del reino de Dios. Todos, aunque usted diga, no, yo no tengo don, a mí creo que el Señor se ha olvidado de mí, a mí no me ha dado nada. Al hermano Amadeo le ha dado que toque los instrumentos musicales, a otro para que enseñe, otro para que ayude, a otro para que anime, a otro para que enseñe, a otro para que predique, a otro para que haga esto y así. Pero a mí no. A mí no me ha dado nada el Señor. No es que no nos ha dado nada. Sí nos ha dado algo para servirle. El asunto es que tiene que suceder algo en nosotros para poder ser útiles. Si yo me compro
un carro, último modelo, no sé qué puede ser, no conozco de carros, pero bueno, un último modelo, ya pues que sea, qué cosa puede ser, un BMW, ya está listo, el último que ha salido. Y como me ha costado tanto, lo llevo a una cochera y lo guardo bajo 7 llaves y a todos le digo, tengo mi carro nuevo, me acabo de comprar. Y así pasan los días y digo, yo tengo mi carro. ¿Dónde está? Guardado en la cochera. ¿De qué me sirve tener algo, por muy valioso que esto sea, si está solo guardado ahí? No sirve de nada, por muy caro que sea. Para que eso entre al servicio, tiene que salir de allí. En este caso, tiene que ser sacado de la cochera. Si no, está por gusto ahí. Este pollino tenía que servir al Señor. Pero para ser un instrumento de servicio al Señor, porque el Señor lo necesita, tenía que pasar algo. Y ahí dice la palabra. Y cuando lo desataban, aparecieron los dueños. El Señor Jesús le dijo, vayan, lo desatan y me lo traen. La única forma para que este burrito sea útil al Señor era que lo desaten y lo lleven. ¿Qué significa eso? Que para ser instrumentos válidos, instrumentos útiles al Señor, tenemos que ser desatados. ¿Desatados de qué, dirá usted? Desatados de cualquier ligadura de impiedad que no nos permita ser útiles al Señor. Muchas veces podemos estar atados a la mundanalidad. Y cuando hablamos de mundo, en el mundo hay muchas cosas que atan o esclavizan a una persona. Por ejemplo, ¿mirar televisión es malo o es bueno? Y usted va a decir, depende de lo que mire, ¿no es cierto? Mirar novelas, ¿se convierte o no se convierte en una especie de vicio? Y terminó el capítulo del día de hoy. ¿Qué pasó? La persona se queda enganchada. ¿Y qué está esperando? ¿Qué pasará mañana? Ya estamos esperando la hora que va a dar esa telenovela porque está interesante, quedamos enganchados. Y seguro haces tus cosas temprano, rápido, para poder sentarte. Y si no, llevas tu tabla de picar junto al televisor y ahí estás haciendo tu trabajo, ¿no? Para no perderte nada. Igual son en las series que son continuas, etcétera. Yo no digo si está mal o está bien. La persona tiene que organizar su tiempo. Pero ¿qué pasaría si esa película, esa novela, ese programa acaba a las 7:45 o a las 8 de la noche? Y usted tiene que venir al culto, o está cerca de la hora de culto. No deberías, para que llegues al templo a la hora, tienes que salir mucho antes. Y entonces, ¿qué pasa? Uno está enganchado. Uy, pero no acaba, ya tengo que volar, pero... Y entonces uno se queda prendido ahí. ¿Qué cosa es eso? Una ligadura. Y así como esto que es algo casual, doméstico, hay otras cosas que atan a las personas. Los vicios, por ejemplo. Todo lo que causa enemistad contra Dios y estamos atados a eso, Dios no nos puede usar así.
Dios tiene que desatarnos, tiene que cortar cualquier cosa que nos ata al mundo y que no nos permite servir a Dios. Tiene que ser cortado. Tenemos que ser desatados como el pollino. Y usted dirá, ¿pero por qué me desatas? Porque el Señor te necesita. El Señor te necesita. Muchos podemos estar atados a nuestra zona de confort. Tengo todo, no me falta nada, así que ¿para qué? Ya, estamos ahí, tranquilos. Como dice el pasaje de Lucas 9:61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Después te seguiré. ¿No? Ahí vemos tres personajes que quieren seguir al Señor, pero cada uno de ellos tiene algo que hacer. Y este último dice, Señor, yo te voy a seguir o te voy a servir, pero primero déjame que me despida de los que están en mi casa. Después, todo lo que quieras. Si lo miramos así nomás como parece que está escrito, uno diría, pero ¿cuál es el problema? Está bien que vaya y se despida, ¿no? Hermano, mamá, papá, ¿saben qué? Chao, listo, y me voy, nos vemos, chao. Claro, si fuera así, no habría problema. Según la cultura judía y la costumbre de esos tiempos, la despedida no era eso nomás, ¿ya? Conforme al número de familias que tenía, se organizaba una fiesta en cada casa para la despedida de alguien que se va a ir lejos, ¿ya? Y conforme al número de tus familias, tenías tantas fiestas de despedida, de fiesta y de comida y de trago y de todo. Así es que era una fiesta de nunca acabar. Señor, primero voy a despedirme de mis familias, después te sigo. ¿Después cuándo? Eso es una atadura también. Entonces, hermanos, el día de hoy, al recordar este Domingo de Ramos y la entrada triunfal en Jerusalén, el Señor, cumpliendo el calendario profético, tenía que entrar a Jerusalén, pero para entrar a Jerusalén necesitaba un burrito. Pero ese burrito tenía que ser preparado, tenía que ser desatado. El Señor sube ese burrito y comienza a entrar a Jerusalén, y la gente comenzaba a poner sus mantos en el camino, y la multitud se regocijaba, gozándose, y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando pasó todo esto, el burrito, por supuesto, volvió a su casa. Y cuando llegó a la granja, el burrito contó su historia a los otros burritos. Oiga, no saben ustedes la bienvenida que me han dado cuando yo entré al pueblo. La gente ponía sus mantos para que yo pase por ahí, miren. Me han tratado bien, gritaban y alababan. No sé qué decían, pero seguramente decían, ¡ah, qué buen burro! Eso sería el otro pecado. Si el Señor nos usa, no es para gloria nuestra. Si el Señor te da éxito con tus dones, con tus ministerios o con tus talentos, no es para gloria tuya. Siempre será para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos es para la gloria del Señor. ¿Por qué?
porque somos sencillamente el burrito del Señor. ¿Ya? Somos solo eso. Somos siervos inútiles, porque lo que deberíamos hacer, eso nomás hicimos. No hay nada extraordinario. La gloria siempre es para el Señor. Les invito a ponerse de pie un momento. Vamos a orar. El Señor te necesita, hermano, hermana. Con tus dones, con tus talentos, con tus capacidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres hacer para el Señor? ¿Te gusta la enseñanza? Ponte en contacto con los directivos de la escuela dominical. ¿Quieres aprender a tocar algún instrumento? Claro que necesitamos alguien que aprenda, que toque, que nos acompañe. ¿Sabes cantar? Ponte al servicio del Señor. También necesitamos cantores aquí. ¿Te gusta servir? Pues ponte al servicio de la diaconía o de los sugieres. El Señor nos puede usar en todas las formas y maneras. Solo hay que dejarnos tomar en sus manos. Oremos. Padre eterno, te damos las gracias, oh Dios, porque tú nos haces ver que aunque somos insignificantes, sin embargo, cuando venimos a ti adquirimos valor. Gracias, Señor, por habernos llamado del mundo y de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por enseñarnos el día de hoy que para ti, Señor, somos necesarios. Tú necesitas de cada uno de nosotros, pero antes tenemos que ser desatados, limpiados, capacitados, preparados por ti, Señor. Aquí delante, Señor, tenemos hijos e hijas tuyas. Tú sabes, Señor, el talento, los dones que tú les has dado, que ellos puedan descubrir esos dones espirituales para ser utilizados en el ministerio de tu obra. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.